En este país hay 10 meses y medio de casas nuevas sin vender, el nivel que solo se ve cuando el mercado se va al suelo. En Texas hay más de 140,000 casas paradas, agarrando polvo. En San Antonio, casi 4 de cada 10 constructores están bajando el precio. En un pueblo cerca de Houston tumbaron $100,000 de una casa nueva. Y el constructor más grande del país acaba de reportar la peor ganancia desde el 2009. Óyelo bien, cuando un constructor te paga la tasa, te regala el cierre y te tumba el precio, no te está haciendo un favor, te está confesando que la casa no vale lo que pedían. Hoy vemos 10 señales de que el mercado debajo de tu casa se está agrietando. Empezamos. Número 10. Número 10. Estados Unidos. El inventario de casas nuevas. Antes de meternos ciudad por ciudad, quiero que veas el número que asusta a todo el mundo que sabe leer un mercado, porque es el termómetro de todo lo demás. Se llama meses de inventario, y suena técnico, pero es simplísimo. Es cuánto tardarían en venderse todas las casas nuevas que hay paradas si se siguieran vendiendo al ritmo de hoy. Si el número es bajo, hay hambre por comprar. Si el número sube, es que las casas se quedan quietas, nadie las agarra, y el constructor empieza a sudar. Y aquí viene el golpe. Según los datos de la Reserva Federal, la serie que llaman MSACSR, en mayo del 2026 había 10 meses y 3 décimas de inventario de casas nuevas en todo el país. 10 meses y medio. Deja que eso te caiga bien. Si mañana no se construyera ni un ladrillo más, tardarían casi un año en vaciar lo que ya está hecho y sin dueño. ¿Y por qué eso importa para tu casa, aunque tu casa no sea nueva? Porque ese número, históricamente, solo aparece cuando la vivienda entra en recesión. No es una opinión mía, es lo que muestra la historia. Cada vez que este país llegó a niveles así, después vino el frenazo, las bajadas, el mercado congelado. La última vez que el inventario se paró de esta forma, ya sabes lo que pasó. Todos lo vivimos. Muchos lo tienen tatuado en la memoria del 2008. Fíjate en el giro. Hace apenas 3 años, comprar una casa era pelear contra otros 20 postores, poner ofertas por encima del precio, renunciar a la inspección con tal de que te la vendieran. Hoy la casa espera, con las luces apagadas, con el letrero clavado meses. Lo que cambió no fue solo la tasa de interés, cambió que se construyó a lo bestia pensando que la fiesta no se acababa nunca, y ahora hay más casas que compradores dispuestos a pagar lo que piden. Y aquí está el detalle que casi nadie te dice. Cuando hay tanto inventario nuevo sin vender, los constructores empiezan a regalar cosas para moverlo. Y esos regalos fijan el precio real de tu vecindario, aunque tu casa sea vieja. Porque el que tasa tu casa mira lo que se vendió al lado, y si al lado el constructor tumbó el precio, tu casa baja con él. Si esto ya te abrió los ojos y quieres seguir viendo dónde exactamente se está agrietando el piso, suscríbete, porque vamos a bajar del número país a las ciudades donde más se siente. Seguimos por la carretera, número 9. Número 9. Texas, el estado entero. Bajemos del mapa nacional a nuestro estado, porque a Texas nos vendieron por años como el lugar imparable, el estado que nunca baja, donde llega gente de todos lados y las casas vuelan. Esa era la postal. Sol, terreno barato, sin impuestos sobre el ingreso, trabajo, patios grandes. Y por eso muchos metieron sus ahorros aquí, pensando que era tierra firme. Ahora la verdad, sin adornos. Según los datos de Manage Casa, al 31 de marzo del 2026, Texas tenía 10 meses y 7 centésimas de inventario, con más de 141,500 casas activas en el mercado. 141,000 casas esperando comprador. Ese es el Texas imparable, parado, lleno de letreros, con casas que no se mueven ni a tiros. ¿Y por qué se juntó tanta casa? Porque durante años los constructores leyeron el crecimiento de Texas como una autorización para construir sin freno. Cada mes salían fraccionamientos nuevos, hileras de casas idénticas, muchas de ellas de construcción ligera, de esas que suben rápido, con estructura que no es el ladrillo macizo de antes, sino el armazón que se levanta en semanas. Y por un tiempo funcionó, porque llegaba gente. Pero la tasa de interés subió, el comprador se quedó fuera, y de pronto todo ese producto nuevo se quedó sin quien lo pagara.
Piensa en lo que eso significa para una familia que compró aquí hace 2 años a precio de fiesta. Hoy su vecindario tiene 10 casas nuevas al lado que el constructor está tratando de vaciar como sea. ¿Contra qué compite su casa cuando quiera venderla? Contra una casa a estrenar, con la tasa pagada por el constructor y el cierre regalado. No hay forma de ganar esa pelea. Y aquí es donde la gente se equivoca. Mira solo el titular de que Texas crece y da por hecho que su casa está segura. Pero crecer en población no es lo mismo que crecer en precio, cuando hay 140,000 casas compitiendo por los pocos compradores que quedan. Antes de comprar en cualquier suburbio nuevo de este estado, no preguntes solo el precio. Pregunta cuántas casas sin vender hay en un radio de 3 millas, porque esas son las que van a marcar lo que vale la tuya mañana. Si vives en Texas y ya viste tu calle llenarse de letreros que no se quitan, cuéntamelo abajo. Quiero saber en qué zona lo estás viendo. Pasamos al 8, y ahí se pone personal, porque le ponemos ciudad. Número 8. San Antonio, New Braunfels, Texas. Nos vamos al sur, a San Antonio y New Braunfels, esa zona que enamoró a tanta gente por ser más barata que Austin, con su historia, el río, el ambiente, casas nuevas por todos lados y la promesa de que aquí sí alcanzaba. Mucha familia se mudó para acá justamente huyendo de los precios locos de otras partes, pensando que había encontrado el punto dulce. Pero déjame contarte lo que está pasando de verdad detrás de esa postal. Los constructores aquí no están simplemente ofreciendo un descuentito de cortesía. Según Morningstar, en junio del 2026, el 37% de los constructores en San Antonio estaban bajando precios. Casi 4 de cada 10. Eso no es una promoción. Eso es un mercado donde el que construyó ya no puede sostener el precio que soñó. ¿Y por qué justo aquí con tanta fuerza? Porque San Antonio fue de las zonas donde más se construyó, apostando a que la gente huida de ciudades caras iba a llegar sin parar. Se levantaron fraccionamientos enteros, comunidades planeadas kilómetro tras kilómetro. Y cuando la tasa de interés se puso pesada, el comprador que iba a llegar simplemente no llegó, o llegó sin poder calificar para la hipoteca. Entonces el constructor se quedó con calles enteras de casas a estrenar y una sola salida: bajar. Fíjate en el giro que esto significa. Cuando 4 de cada 10 constructores en un mercado tumban precio al mismo tiempo, no es un constructor con problemas, es el mercado entero admitiendo que pidió de más. Y cada rebaja de esas se convierte en el nuevo punto de comparación para las casas de al lado. O sea que si compraste en San Antonio o New Braunfels hace poco a precio lleno, tu casa está perdiendo valor ahora mismo, mientras el constructor de la esquina regala la de estreno. La gente se equivoca celebrando la rebaja como si fuera su boleto de la suerte, sin preguntarse por qué tantos constructores bajan a la vez. Y no piensan que esa misma casa que compran barata la van a tener que revender en este mismo mercado frío, contra el mismo constructor que sigue tumbando precio. La rebaja puede ser una ganancia real para quien compra hoy, no te lo niego, pero es el síntoma de un mercado donde el que ya tiene su casa la está viendo achicarse. Haz números un momento antes de emocionarte con el descuento. Seguimos, número 7, y ahí le entramos a la ciudad más grande del estado. Número 7. Houston Metro, Texas. Houston, la cuarta ciudad más grande del país, la capital de la energía, la ciudad que aguantó crisis que hundieron a otras, con trabajo, con salarios, con gente llegando de todo el mundo. Por décadas, Houston fue el ejemplo de mercado sólido, donde una casa era una apuesta segura porque siempre había alguien detrás queriéndola comprar. Y aquí viene el detalle que rompe la postal. Según los datos de Realtor.com y del Centro de Investigación Inmobiliaria de Texas, entre marzo y junio del 2026, el 20% y 1/10 de los listados en el metro de Houston tenían el precio rebajado, 1 de cada 5. Y la rebaja mediana fue de $15,500, un 4% y 4 décimas menos de lo que pedían. No es un ajuste de cortesía, es 1 de cada 5 vendedores admitiendo que se equivocó de precio. ¿Por qué le pasa esto a una ciudad tan grande y tan fuerte? Porque incluso en Houston, con todo su trabajo y su energía, la matemática del comprador dejó de cerrar. La tasa de interés subió, el pago mensual se disparó, y de pronto el mismo salario que antes alcanzaba para una casa ya no alcanza. El comprador se paró. Y cuando el comprador se para, hasta la ciudad más sólida empieza a llenarse de letreros que no se mueven. Piensa en lo que eso significa en la vida real.
Alguien que puso su casa en venta pensando en el precio que vio el año pasado, hoy tiene que tragarse $15,500 de rebaja solo para que alguien la mire. $15,000 es un carro usado, es el año de universidad de un hijo, es el colchón de un retiro. Eso se evapora en un solo ajuste de precio. Ahora, un matiz honesto. No toda Houston está igual. Hay zonas con trabajo fuerte donde la casa correcta al precio correcto todavía se mueve. Pero cada vez son menos, y la tendencia general apunta hacia abajo. La gente se equivoca mirando solo que Houston es grande, y da por hecho que eso la protege. Pero el tamaño no te salva cuando 1 de cada 5 vecinos ya bajó el precio, porque esas rebajas son las que va a usar el que tase tu casa. Si vives en Houston, dime abajo en qué parte estás viendo más letreros, porque este metro es enorme y no todo cae al mismo ritmo. Nos vamos al norte, número 6. Número 6. Dallas, Metro, Texas. Subimos a Dallas, al gran metroplex de Dallas y Fort Worth, la zona que fue imán de empresas mudándose de otros estados, con torres nuevas, con trabajo corporativo, con suburbios que crecían como espuma y casas que parecían no parar de subir. Por años, comprar en Dallas era subirte a un tren que solo iba hacia arriba. Esa era la sensación. Pero mira el número, porque es todavía más duro que el de Houston. Según Realtor.com y el Centro de Investigación de Texas, entre marzo y junio del 2026, el 26% y 8 décimas de los listados en el metro de Dallas tenían rebaja de precio, más de 1 de cada 4. Y la rebaja mediana en el área de Dallas y Fort Worth fue de $15,000, un 3% y 6 décimas por debajo de lo pedido. Más de una cuarta parte del mercado admitiendo que pidió de más. ¿Y por qué Dallas, la niña bonita del crecimiento? Porque fue precisamente donde más se construyó apostando a que las empresas y la gente iban a seguir llegando sin freno. Suburbio tras suburbio de casas nuevas, muchas de construcción rápida, de armazón ligero, levantadas para vender caliente. Y cuando la tasa de interés cortó al comprador, todo ese producto nuevo se quedó compitiendo por los pocos que aún podían calificar. El resultado: más de 1 de cada 4 vendedores bajando el precio. Y aquí está lo que de verdad importa para ti. Cuando más de un cuarto del mercado rebaja, el que tase tu casa no puede ignorarlo. Él mira lo que se cerró alrededor, y si alrededor todo bajó, tu tasación baja también, aunque tú no hayas movido un dedo ni pensado en vender. Tu patrimonio se achica en silencio, en un papel que ni siquiera has visto. La gente se equivoca celebrando que Dallas atrae empresas y pensando que su casa está blindada. Pero atraer empresas no le pone piso al precio cuando hay tanta casa nueva rebajada marcando el camino hacia abajo. Antes de comprar en cualquier suburbio nuevo del Metroplex, pregunta no el precio de lista, sino cuánto se rebajó de verdad en las últimas ventas de esa misma calle, porque ese es el número real. Y si esto te está sirviendo para ver el mercado con otros ojos, suscríbete, que apenas vamos a la mitad y lo que viene le pone nombre y apellido a los constructores. Lo que sigue, nadie se lo esperaba. Número 5. Número 5. Jordan Ranch, Fulshire, Fort Bend, Texas. Ahora te llevo a un lugar concreto, a Jordan Ranch, en Fulshire, dentro del condado de Fort Bend, cerca de Houston. Es una de esas comunidades planeadas preciosas en el papel, con amenidades, albercas, parques, casas nuevas relucientes, el sueño del suburbio moderno para una familia que quiere espacio y tranquilidad. Todo diseñado para enamorarte apenas entras por la puerta principal del fraccionamiento. Y aquí está el dato que cuesta creer. Según los datos de mercado del propio desarrollo, en una casa nueva de Jordan Ranch tumbaron $100,000 del precio. $100,000. No 5, no 10, 100,000 de una casa a estrenar. Deja que eso te caiga. El constructor prefirió borrar $100,000 de una tacada antes que seguir esperando a un comprador que no aparece. ¿Y por qué un constructor haría algo tan drástico? No es generosidad, escúchame bien. Cada mes que una casa nueva se queda parada, al constructor le cuesta dinero de verdad. Intereses del préstamo con que la construyó, impuestos, mantenimiento, vigilancia de una casa vacía.
Llega un punto en que regalar $100,000 le sale más barato que seguir cargando con la casa vacía mes tras mes. Esa rebaja monstruosa no es un premio para el comprador, es una confesión de desesperación. Y ahora piensa en lo que le hace eso al vecino. Imagina que compraste tu casa en Jordan Ranch hace año y medio, a precio lleno, contento con tu inversión. Y de pronto, a unas cuadras, el constructor tumba $100,000 de una casa igual o mejor que la tuya. ¿Qué crees que vale tu casa ahora? Exacto. Esa rebaja se convierte en el punto de comparación y tu patrimonio se desangra sin que tú hayas hecho nada. La gente se equivoca corriendo detrás de esos 100,000 de descuento como si fuera lotería, sin preguntarse si el precio original estaba inflado desde el principio para que la rebaja se viera enorme. Y sin pensar que, cuando ellos quieran revender, van a estar del otro lado, peleando contra el mismo constructor que sigue soltando casas casi regaladas. Sí, comprar ahí hoy con 100,000 menos puede ser ganancia real, pero es la fotografía de un mercado donde el que ya vive ahí está viendo su inversión encogerse. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo, y conviene entenderlo, no solo aplaudir el número. ¿Tú comprarías sabiendo que al vecino le van a regalar la de al lado el mes que viene? Dímelo abajo. Seguimos, número 4, y aquí empezamos a nombrar a los grandes. Número 4. Meritage Homes, Texas. Vamos a dejar las ciudades un momento y a nombrar a los constructores mismos, porque ellos son los que están soltando la sopa con lo que ofrecen. Empecemos con Meritage Homes, una de las constructoras grandes que opera fuerte en Texas, con comunidades por todo el estado y casas nuevas a estrenar en cada suburbio que se te ocurra. Escucha lo que están ofreciendo. Según los listados en HAAR, la plataforma inmobiliaria de Houston, Meritage está dando hasta $45,000 en incentivos, más una tasa fija del 5% y 875 milésimas, o si prefieres, $25,000 para lo que tú quieras. Deja que te traduzca lo que significa incentivos, porque suena bonito y esconde el drama. Son concesiones, dinero que el constructor pone de su bolsillo para empujarte a comprar, ya sea pagándote parte de la tasa de la hipoteca o descontándote del precio. ¿Y por qué reparten $45,000 así? Porque no pueden vender de otra forma. La casa al precio de lista no se mueve, el comprador no aparece y el constructor calcula que es más barato regalar $45,000 que dejar la casa agarrando polvo otro trimestre. Cuando ves un incentivo de ese tamaño, no estás viendo generosidad, estás viendo el termómetro de la desesperación. Y aquí está el truco más sucio de todo, el que casi nadie te explica. Fíjate que el incentivo casi siempre viene en forma de tasa pagada o de crédito, no de rebaja directa al precio de lista. ¿Por qué? Porque si el constructor bajara el precio de lista de forma abierta, ese número quedaría registrado y hundiría la tasación de todas las casas del vecindario. Entonces, esconde el descuento en la tasa, para que el precio oficial se vea intacto y no arrastre a los vecinos. Pero la ganancia que sacrifica al hacerlo delata la verdad. La casa no vale lo que pide. La gente se equivoca, viendo los $45,000 como un regalo caído del cielo, sin entender que ese regalo es la prueba de que el mercado se enfrió. Y sin sumar que la tasa pagada muchas veces es temporal, y cuando se acaba el beneficio, el pago sube. Toma el incentivo si te sirve hoy, es real, pero léelo como lo que es, un constructor grande confesando en voz alta que ya nadie compra a precio lleno. Nos vamos al número 3, y ahí otro gigante muestra su carta. Número 3. Taylor Morrison, Texas. Seguimos con los constructores grandes, ahora con Taylor Morrison, otro peso pesado que construye por todo Texas, con comunidades planeadas, casas modernas, todo el paquete brillante que ves en los anuncios. Y ellos tienen un programa con nombre de marca registrada, lo llaman Buy, Build, Secure, que suena a producto financiero elegante, pero por dentro es lo mismo que estamos viendo en todos lados. Mira lo que ofrecen, según la propia Taylor Morrison. Hasta $50,000 para un buy down temporal. Y déjame explicarte qué es un buy down, porque es la palabra clave de este video entero. Un buy down es cuando el constructor paga de su bolsillo para bajarte la tasa de interés de la hipoteca. O sea, tu pago mensual baja no porque el banco sea bueno, sino porque el constructor le adelanta plata al banco para que te cobre menos. Temporal quiere decir que ese alivio dura unos años y después la tasa vuelve a la real. $50,000. Piénsalo.
El constructor está dispuesto a poner $50,000 para que tu pago mensual se vea manejable los primeros años. ¿Por qué haría eso una empresa que existe para ganar dinero? Porque la única otra opción es dejar la casa parada, y una casa parada le sangra dinero cada mes. $50,000 en buy down le sale más barato que la casa vacía. Y aquí está el giro que te tiene que quedar clarísimo. El constructor prefiere regalarte $50,000 en la tasa antes que bajar $50,000 del precio de lista. ¿Por qué la obsesión con esconderlo en la tasa? Porque el precio de lista es lo que queda registrado, lo que ve el tasador, lo que fija el valor de las casas vecinas. Si baja el precio abierto, hunde a todo el vecindario y de paso a las otras casas que él mismo tiene a la venta. Entonces, disfraza la rebaja de beneficio de financiamiento para que el número oficial se vea sano. Pero es humo, la casa vale menos y él lo sabe. La gente se equivoca fascinada con el pago bajito de los primeros años, sin leer la palabra temporal. Cuando el buy down se acaba, el pago da un salto, y muchos se encuentran con una mensualidad que ya no aguantan. No firman por la casa, firman por un pago que va a cambiar. Si el pago bajo te sirve para entrar y tienes clarísimo cuándo sube, adelante, es una herramienta real. Pero entiende que ese programa con nombre elegante es, en el fondo, un gigante rogando que alguien compre. ¿Tú entrarías a un pago que sabes que va a subir en unos años? Cuéntame abajo cómo lo ves. Vamos al número 2, con el constructor más grande de casas del país. Número 2. D.R. Horton, concentración en Texas. Llegamos a D.R. Horton, que se autonombra el constructor de América, y con razón, porque es el que más casas construye en todo el país, con una concentración enorme aquí en Texas. Cuando D.R. Horton estornuda, todo el mercado de casas nuevas se resfría, porque marcan el ritmo de la industria entera. Por eso, lo que reportaron importa tanto. Agárrate. Según los reportes de la propia compañía, el margen de D.R. Horton cayó al 20%, desde un pico del 26% y 9 décimas. Deja que te explique qué es el margen, sin tecnicismos. Es lo que le queda de ganancia al constructor después de pagar lo que le costó hacer la casa. Que caiga del 27 al 20% significa que están regalando su ganancia a manotazos con tal de mover casas. Pero el número que de verdad te tiene que erizar la piel es este. El 73% de sus cierres pasan por un buy down, con tasas que arrancan desde 3% y 99 centésimas. O sea, casi 3 de cada 4 casas que vende el constructor más grande del país no se venden solas. Se venden porque él paga la tasa para que el pago se vea barato. 3 de cada 4. Eso no es un mercado sano regalando de vez en cuando. Es un mercado donde la casa a precio normal, con tasa normal, sencillamente no se vende. Y ahora conecta los puntos, porque aquí está la verdad completa. El constructor esconde el descuento en la tasa para no tocar el precio de lista y no hundir las comparaciones del vecindario. Ese es su juego para proteger las tasaciones. Pero el margen lo delata. Cuando la ganancia se desploma del 27 al 20%, no hay forma de esconderlo. Están soltando dinero por todos lados. El precio de lista se ve intacto, pero la empresa está regalando su ganancia por debajo de la mesa. La casa vale menos y el balance de la compañía lo grita. Piensa en lo que eso significa para tu casa. Si el constructor más grande del país necesita pagar la tasa en 3 de cada 4 ventas para mover producto, ¿qué tan fuerte crees que está la demanda real? Y si la demanda está así de floja para casas a estrenar con todos los regalos, tu casa usada, sin buy down, sin cierre pagado, compite en desventaja total. La gente se equivoca leyendo el titular de que D.R. Horton sigue vendiendo mucho, sin ver que vende regalando la tasa en casi todas. Vender mucho no es lo mismo que vender sano. Antes de comprar o de tasar tu propia casa este año, recuerda este número: 73% con buy down. Ese es el pulso real del mercado, y está débil. Cerramos con el 1. Número 1. Número 1. Lennar, concentración en Texas, Florida y California.
Y llegamos a Lennar, el otro titán, uno de los dos constructores más grandes del país, con una concentración pesada en Texas, Florida y California, los tres estados donde vive buena parte de nuestra gente. Lennar es de esas empresas que llevan décadas en el negocio, que sobrevivieron a todo, y cuando ellos reportan malas noticias, no es rumor de internet, son sus propios números auditados hablando. Por eso los dejé para el final. Escucha esto, porque es la confesión más grande de todas. Según el reporte de inversionistas de Lennar y los datos de Stock Titan, del 11 de junio del 2026, el margen bruto de Lennar en el segundo trimestre cayó al 15% y 6 décimas, contra 17% y 8 décimas el año anterior. Y esos incentivos que reparten llegaron al 12% y 9 décimas de sus ventas. Deja que te aterrice el margen otra vez. 15,6% es de las ganancias más flacas que esta empresa ha visto, un nivel que la industria asocia con la peor época, con el 2009, cuando el mercado se fue al suelo entero. Pero espérate, que se pone peor. El precio promedio de sus ventas cayó a $386.000, un 10% menos que el año anterior. Un 10% menos en el precio real de cierre, en un año, en el constructor más establecido del país. Y ese 12,9% de incentivos significa que, de cada dólar que factura, casi 13 centavos se los está devolviendo al comprador en tasa pagada, cierre regalado o descuento. No vende, negocia para sobrevivir. Y aquí está el corazón de todo el vídeo, la razón por la que armé esta lista entera. Los constructores esconden el descuento en la tasa, en el cierre, en los incentivos, para no bajar el precio de lista y no hundir las comparaciones de tu vecindario. Ese es el truco con el que protegen las tasaciones y evitan que se vea el desastre. Pero el margen no miente. Cuando la ganancia cae al nivel del 2009 y el precio promedio baja 10%, ya no hay dónde esconderse. El mercado debajo de tu casa se está agrietando, con precio de lista bonito y todo. Piensa en tu propia casa un segundo. Si Lennar, con toda su experiencia, su tamaño y su poder, tiene que sacrificar su ganancia hasta el nivel de la peor crisis para mover producto, ¿qué esperanza tiene tu casa usada de sostener el precio del año pasado? Cuando la tases, el que la valore va a mirar estas ventas nuevas, con sus rebajas escondidas, y las va a aplicar a la tuya. La gente se equivoca oyendo «Lennar sigue vendiendo» y quedándose tranquila, sin entender que vende resignando la ganancia hasta el hueso. Eso no es fortaleza, es un gigante confesando que la fiesta se acabó. Haz tus números con esto en la cabeza antes de tomar cualquier decisión con tu casa este año. Repasemos lo que vimos, y ponle nombre. El país entero con 10 meses y medio de casas nuevas paradas. Texas, con 141,000 casas sin vender. San Antonio, con casi 4 de cada 10 constructores rebajando. Houston, con 1 de cada 5 listados en baja. Dallas, con más de 1 de cada 4. Jordan Ranch, con $100,000 tumbados de una sola casa. Meritage, con 45,000 en incentivos. Taylor Morrison, con 50,000 en buy-down. D.R. Horton vendiendo 3 de cada 4 con la tasa pagada. Y Lennar con el margen del 2009 y el precio de cierre 10% abajo. Cuando el que construye te paga la tasa, te regala el cierre y sacrifica su ganancia hasta el hueso, no te está haciendo un favor, te está gritando que la casa no vale lo que pedían. Y lo que le fija el precio a esa casa nueva, se lo fija también a la tuya. La pregunta que te dejo es simple. Si ni siquiera las casas nuevas se venden con todos esos regalos, ¿cuánto crees que vale de verdad la tuya hoy? Mira bien los comparables de tu calle antes de que otro los mire por ti.